Hola, hola. Bienvenidos a su espacio Interactuando 1111. Hoy vamos a conversar un poco sobre los factores que definen nuestras vidas. ¿Qué criterio manejas acerca de dichos factores? ¿Crees que nuestras vidas están manejadas por el destino? Algo que esté escrito desde el momento en que somos concebidos hasta el momento de partir de este plano físico. Algo que es inalterable. O quizás opinas que es cuestión de suerte, de buena suerte o mala suerte. Otros consideran que es exclusivamente del designio divino. Algunas personas creen que las vidas están definidas por las leyes del karma y el dharma, especialmente en lo que se refiere a nuestros ancestros, a nuestras raíces, a lo que se viene trayendo de generación en generación, a todos aquellos actos buenos y quizás menos buenos que venimos arrastrando. Otros consideran que es exclusivamente de nosotros que depende el definir nuestras vidas. Y finalmente hay quienes consideran que depende de ti y una combinación de lo que hagas con la energía divina o Dios. Cualquiera que sean los factores que tomes en referencia, hoy vamos a analizar la historia de dos personas de la vida real, dos amigos, Pedro y Andrés. Amigos desde la infancia, de un mismo vecindario, estudiaron juntos, con familias muy unidas y consolidadas, amigos entre sí. Estudiaron la preparatoria y la universidad, decidieron escoger la misma carrera, se graduaron de ingenieros con honores en sus estudios, aun cuando lo hicieron en distintas especializaciones. Pedro tuvo la oportunidad de entrar en una prestigiosa empresa y por supuesto hizo hasta lo imposible para que Andrés también ingresara. Ambos corrieron con el éxito de que fueran nombrados en cargos altos gerenciales y su desempeño iba viento en popa. Sin embargo, la empresa cambió de accionistas y obviamente los nuevos accionistas trajeron su tren gerencial, por lo cual Pedro y Andrés fueron llamados al departamento de talento humano y fueron despedidos en la misma oportunidad. Pedro reaccionó con angustia y desesperación, sumido en un gran estrés. ¿Cómo le diría a su esposa? ¿Cómo asumir los compromisos que tenían? ¿Cómo asumir si recién había firmado un compromiso de una hipoteca para su casa, para su vehículo? ¿Con qué pagaría el colegio de los niños? Y para colmo de males, Pedro tenía a su padre enfermo. Por el pasar de los días, Pedro se deprimió, se enfermó, presentó una severa crisis hipertensiva a pesar de ser muy joven, lo cual ameritó un reposo de 30 días. Esto complicó su situación laboral y financiera. Andrés, por su parte, aun cuando el hecho lo impactó, lo asumió como una nueva oportunidad para mejorar. Retornó a sus clases de Reiki, las cuales había abandonado por el trabajo, y a la semana siguiente su esposa encontró un excelente empleo. Sorpresivamente, a las 2 semanas, un amigo de él, al cual no veía desde hace mucho, lo contrató para que lo apoyara en un emprendimiento. Dos personas con circunstancias muy similares, frente a una misma realidad, una circunstancia de dificultad, reaccionaron de distinta manera. ¿Cómo reaccionó también su biología? Bruce Lipton, Greg Braden y Joe Dispenza son 3 científicos que se han dedicado a hacer estudios en forma independiente, todos relacionados con la física cuántica, con el funcionamiento del cerebro, con el funcionamiento del corazón, cómo manifiesta el ser humano, cómo enferma
y los tres han llegado a la conclusión de que la armonía universal también se refleja en el cuerpo humano. En condiciones de serenidad, las células, los órganos, los sistemas crecen y se regeneran. De acuerdo a la tesis de estos científicos, Pedro reaccionó con desesperación. Fue preso del estrés. Esto activó el sistema nervioso simpático y cuando esto ocurre, el cuerpo reacciona en el modo alerta. Es como que si estuviese frente a una inmensa amenaza, como si lo persiguiera un tigre. Y la orden que la mente le da al cuerpo es que la energía que se utiliza hay que emplearla toda en la emergencia, y lo cual anula toda información de crecimiento y regeneración celular. Andrés, por su parte, reaccionó con tranquilidad y esto activó el sistema nervioso parasimpático. En respuesta de relajación, genera que toda la información de crecimiento y regeneración celular continúen vigente. ¿Qué hace reaccionar a estas dos personas de manera diferente? Son dos factores de importancia. El primero, el sistema de creencias. Y el segundo, la percepción o interpretación de lo que sucede. Entonces, frente a un hecho determinado, la mente lo pasa por el filtro de la programación, que no es otra cosa que las creencias, para interpretarlo. Luego esto comunica al cuerpo a través del sistema nervioso, el cual solamente puede interpretar de dos formas, incompatibles una con la otra. La primera, protegerse. La orden es protegerse. Allí el cuerpo está en alerta, todo el organismo entra en alerta y la orden es huir. El pensamiento, resistencia. La persona bajo estrés se resiste a lo que le ocurre, activando el sistema nervioso simpático. La segunda reacción es no necesitas protegerte. Entonces viene la relajación, la tranquilidad y la aceptación. Aceptación que no es lo mismo que resignación. Es solo aceptar la realidad que no puedes cambiar. Esto activa, como se dijo, el sistema nervioso parasimpático con los efectos ya explicados. Entonces, activado el mecanismo biológico, el cuerpo libera bioquímicos apropiados. Los del estrés, por ejemplo el cortisol, y los del bienestar como la dopamina, la endorfina y la oxitocina. Estos se lo comunican a su vez a las células a las proteínas, y luego ocurre el proceso de anulación de crecimiento y regeneración celular en el caso del estrés, o el del crecimiento y regeneración en el caso de la relajación. Entonces, ¿qué es? Es el sistema de creencias. Son todas esas ideas ancladas en nuestro mapa mental sobre la cual interpretamos al mundo, los comportamientos, las actitudes, conocidos y desconocidos que forman parte de nuestra personalidad. Y cuando me refiero a los desconocidos, es porque tenemos muchas creencias que no estamos conscientes de tenerlas, sino que están grabadas en nuestro subconsciente. Y ya veremos de qué manera se graban. El sistema de creencias, nuestro sistema de creencias, realmente no es nuestro. Son las creencias de nuestros padres, quienes con la mejor de las voluntades nos han enseñado lo que ellos consideran que ha sido lo mejor. Lo que nos han enseñado a nuestros maestros, las religiones, las filosofías, los dogmas y las influencias. El sistema de creencias está muy vinculado al ego, y sobre el ego hablaremos en otra oportunidad.
muy marcados por la emocionalidad. Por ejemplo, cuando tenemos un recuerdo traumático, cualquier situación traumática, como se explicó, esto da una información al sistema nervioso y se genera una carga química emocional. Esto hace una conexión entre las neuronas de nuestro cerebro y se genera una información. Y cada vez que nosotros pensamos en ese hecho traumático y en ese recuerdo, esa carga química emocional vuelve a repetirse de la misma manera en nuestro cuerpo. Si insistimos en esos pensamientos y se prolonga por días, esa situación va a afectar nuestro humor. Si insistimos aún más y persiste esta situación, se va a transformar en nuestro temperamento y finalmente va a influenciar en nuestra personalidad. La respuesta química permanece y se renueva cada vez que tenemos los mismos pensamientos. Entonces el evento traumático se graba en nuestra programación automática y ese proceso se llama homeostasis. Entonces la situación de emergencia con el tigre persiguiéndonos va a continuar en nuestro organismo. Es increíble cómo esta situación de emergencia o estrés nos puede hacer adictos, porque cuando estamos bajo estrés tenemos una dosis de energía muy alta. Fíjese que no podemos dormir bien, estamos inquietos, estamos eléctricos, tenemos la adrenalina a millón. Hay muchas personas que se hacen adictos a estas dosis de energía. Prolongar esta situación genera estrés, angustia, acaba con nuestra salud y evidentemente sabotea nuestra felicidad. Vamos a analizar algunas creencias limitantes para que detallemos que efectivamente existen y muchas. Algunas creencias limitantes relacionadas con la capacidad. No soy inteligente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa afirmación de parte de ciertas personas? Y si indagamos un poco más, quizás esas personas de niños le dijeron que eran brutos, que no eran inteligentes. ¿Cuántos padres molestos ante la impaciencia cuando le están enseñando la tarea a los niños le dicen que son brutos? O le dicen expresiones como, eres tan bruta como tal persona. El no soy inteligente es una creencia limitante. Que ese niño, aun cuando se gradúe de profesional y crea haber superado, es muy probable que frente a una situación de reto a su inteligencia aflore esta frase, porque es una creencia limitante que está grabada en su subconsciente. Otra creencia limitante relacionada con la capacidad. Me pongo nervioso hablando con personas desconocidas o tengo miedo escénico. Quizás de niño esta persona quiso expresarse y no se lo permitieron. Lo mandaron a callar, lo dejaron y eso se grabó en su subconsciente, bloqueándose esa posibilidad de comunicarse con otro con facilidad. Creencias limitantes relacionadas con la posibilidad. No tengo dinero para tomarme unas vacaciones. Quizás de niño quiso que le compraran algo y sus padres le dijeron que no había dinero y él interpretó eso como una creencia. Y eso lo manifiesta en su adultez. No tengo tiempo para estar con mi familia. Conseguir un buen empleo hoy en día es muy difícil. Creencias limitantes relacionadas con el merecimiento. Con mi pasado no tengo derecho a ser feliz. No merezco que me ame tanto. Como no estudié de joven, ahora debo conformarme con trabajos de esclavos. ¿Cuántas creencias limitantes no se encuentran tras los refranes, tras los pensamientos? La prueba del amor es el sacrificio. Es una expresión y una creencia limitante. El creer que para demostrar amor tienes que sacrificarte y no es así realmente.
Sufriré de varias enfermedades como consecuencia de mis antecedentes familiares. Vamos al doctor. Cuando nos están haciendo el informe médico, una de las preguntas obligadas es qué tipo de antecedentes familiares de enfermedades tenemos. Si nuestros padres fueron diabéticos, hipertensos, alguno haya fallecido por cáncer. Porque para la medicina tradicional, nosotros estamos prácticamente condenados a sufrir de todas las enfermedades de nuestros ancestros. Y ya la ciencia, la medicina, ha cambiado de criterio. El doctor Bruce Lipton, en su tratado de epigenética y su investigación sobre células madres, ha arribado a la consideración científica que del 100% de las enfermedades, solo un 1% pudiese atribuírsele al factor hereditario y que el otro 99% es producto de los pensamientos, de las creencias, del sistema alimenticio y de la tranquilidad o intranquilidad que tenga una persona en su organismo. En otras creencias limitantes, no necesito a nadie, no tengo tiempo, no tengo dinero. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. A todo el mundo le va mejor que a mí. Solo la riqueza trae más riqueza. Esa es una creencia limitante en relación a la prosperidad. La felicidad no existe para mí. Es una creencia limitante en relación al merecimiento. Amigo, el ratón del queso. Es una creencia limitante en relación con uno de los sentimientos más hermosos que existen, que es la amistad. Entonces, las creencias son fortalecedoras y limitantes. Y nuestra mente es una computadora de altísima tecnología y las creencias son sus programas. ¿Cómo distinguir o cómo reconocer las creencias limitantes de las creencias fortalecedoras? Es sencillo, realmente no es tan complicado. Eso lo podemos determinar por los resultados en nuestra vida y por nuestras emociones. En el caso de las creencias limitantes, nuestros resultados de vida están vinculados con las carencias y las dificultades. Las emociones son negativas, como la tristeza, dudas, confusión, enfermedad, odio, rencor, complejos. Están muy relacionadas con las palabras nunca, siempre, todos y nadie. Y daré algunos ejemplos. Nunca tendré un buen trabajo. Siempre me engañan mis parejas. Todos están contra mí. Nadie es realmente responsable salvo yo. Cuando descubro mis creencias limitantes, avanzo en un 50%. El resto es tomar conciencia en qué lo limita. Te dejaré en la cajita de sugerencias, en la cajita te voy a dejar dos links muy interesantes. Uno sobre la biología de la creencia del Dr. Bruce Lipton, donde puede apreciarse parte de lo que estoy tratando de resumir. Por su parte, las creencias fortalecedoras traen resultados positivos en mi vida, en nuestras vidas, tales como la abundancia, soluciones y fluidez. Sentimos emociones muy positivas como la alegría, la confianza, la claridad, la salud, el amor, la armonía, la seguridad en sí mismo. Las creencias indiscutiblemente afectan nuestra realidad, porque afectan nuestra salud, la relación de pareja y las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, los vecinos, el trabajo, en nuestra proyección profesional y laboral, en nuestras finanzas y en nuestra paz interior. Hay una fórmula con la cual se ha querido desarrollar la creencia limitante y otra fórmula para la creencia fortalecedora.
La fórmula de la creencia limitante comienza con la palabra hacer, tener y ser. Las exigencias sociales obligan a que desde niños comencemos a estudiar. Y nos obligan a terminar una carrera universitaria, y todo no termina allí, a tener una especialización, a tener posgrados, a llegar a altos, hasta el doctorado, de ser posible. Porque eso nos hace más competitivos y más capaces, de acuerdo con el criterio social. Luego obtenemos un trabajo. Y a mayor grado de responsabilidad, pues mayor grado de tiempo hay que dedicar. Y nos dedicamos en exclusiva a estudiar y a trabajar, porque esa es la única manera en que nosotros podemos tener y vamos a tener nuestro carro, a tener nuestra vivienda, a tener todo lo que necesitamos para llevar y sacar a la familia adelante. Y es verdad, necesitamos producir y necesitamos tener. Pero resulta que cuando nos vinculamos el tener al ego, nunca vamos a estar satisfechos, porque siempre vamos a querer más. Finalmente es que comenzamos a pensar en el ser, y ya han transcurrido muchos años. Quizás cuando nos sentemos a analizar sobre el ser tengamos 60, 70 años. Y si tuvimos la buena suerte de tener salud, quizás pudiéramos adentrarnos un poquito en el ser, si la salud y los años nos lo permiten. ¿Cuántas personas tienen mucho, han logrado mucho? Y no es que la prosperidad sea negativa, ¿no? La abundancia y la prosperidad es un derecho muy nuestro. Somos hijos de Dios. Y Dios es abundante, Dios es pleno, la naturaleza es abundante, el universo es pleno. Pero ¿cuántas personas en esa eterna carrera de obtener, de estudiar, de ganar, de poseer, de dominar, no pueden disfrutar lo que tienen? ¿Cuántos políticos millonarios no pueden disfrutar su dinero? ¿Cuántas personas con muchísimo dinero no pueden tener una vida normal? ¿Cuántos viven con el miedo de que le secuestren a sus hijos o de que le hagan un atentado? O con el miedo de que cualquier cosa pueda pasarles. Eso nos distancia bastante del ser. La fórmula de la creencia fortalecedora, por el contrario, comienza por el ser. Cuando tú antepones el ser y te sientes bien contigo mismo y haces aquello que te gusta y disfrutas lo que te gusta, obviamente todo lo que hagas va a ser exitoso, va a ser pleno, va a ser fluido. Y obviamente al hacer cosas hermosas, al hacer cosas destacadas, exitosas, te va a llevar al tener. La creencia fortalecedora puede aplicarse muy bien a los artistas. Un artista debe sentirse muy inspirado para poder hacer una obra de arte. Y si esa obra de arte la hace con esa inspiración, obviamente va a tener el éxito y esa obra de arte va a tener un gran valor. Y esa es quizás la manera más sencilla de explicar la fórmula de la creencia fortalecedora. Ahora, ¿dónde y cómo se graban las creencias? En lo que he investigado, he llegado a la conclusión de que rutinariamente nosotros consideramos la mente como una sola. Y resulta que la mente no es una sola. Tenemos dos tipos de mente, la mente subconsciente y la mente consciente. Y funcionan distinto y aprenden distinto. La mente subconsciente, y aquí viene el gran detalle, durante nuestros pensamientos de un día, o sea, del 100% de nuestros pensamientos, el 95% de nuestros pensamientos vienen de la mente subconsciente. Esa mente tiene una velocidad de
40 millones de bytes por segundo. Es súper rápida. Y se empieza a formar desde el momento de nuestra concepción hasta los 7 años de edad aproximadamente. Es realmente el programa y es muy resistente a los cambios. Hacemos muchísimos actos de nuestra vida a través de la mente subconsciente. Es como decir el piloto automático. ¿Cuántas veces vamos conduciendo nuestro vehículo y lo hacemos perfectamente, pero estamos pensando en otra cosa? O estamos escuchando la radio, o estamos escuchando una canción. Esa conducción del vehículo la está haciendo nuestra mente subconsciente. El caminar lo hace nuestra mente subconsciente. Son muchísimos los músculos que están implicados en el proceso de caminar. Y nosotros no tenemos que pensar en cuáles son los músculos que vamos a mover porque eso sencillamente está grabado en nuestro subconsciente. Y lo aprendimos a los 2 años de edad o un poquito antes en algunos casos. Entonces, por ese motivo, por razón de subsistencia, por razón de equilibrio natural, por razones divinas, esta mente subconsciente que guarda información tan básica del ser humano es resistente a los cambios. Y cada vez, ella aprende por repetición. Cada vez que nosotros caminamos, estamos reforzando en nuestra mente los surcos cerebrales del proceso de caminar. Es decir, entre más lo hacemos, más se graba en nuestra mente subconsciente. La mente consciente, por el contrario, representa el 5% de los pensamientos que tenemos durante todo un día. En el mejor de los casos, cuando hemos estado concentrados. Tiene una velocidad de 40 bytes por segundo. Fíjense la gran diferencia, es mucho más lenta, muchísimo más lenta que la mente subconsciente. Y se va formando por pensamientos después desde los 7 años de edad. Está muy vinculada con el querer y el desear, está muy conectada con el espíritu y aprende de muchas formas. Hay algo interesante con respecto al tiempo en que aprende una y aprende la otra. En la mente subconsciente se maneja mucho el pasado. Los pensamientos son muy hacia el pasado. De hecho, repetimos, de acuerdo con la mente subconsciente, cosas que ya hemos hecho antes. En cambio, la mente consciente tiene que ver mucho con el aquí y en el ahora, el presente. La mente subconsciente, ¿cómo aprendió? Aprendió a través de un sistema de hipnosis desde el punto de vista psicológico y biológico y neurológico. Se dice que es un sistema de hipnosis que se llama sinapsis y fue desde el momento de nuestra concepción hasta los 7 años de edad. Ya de adultos, nosotros podemos reforzar con un sistema parecido que sería escuchando audios mientras dormimos. Eso podría ayudar a crear otro pensamiento o a cambiar parte de la programación de esa mente subconsciente. También la repetición práctica de decretos. Hoy en día las afirmaciones o decretos, afirmaciones positivas están muy de moda y son muy efectivas. Aun cuando esos decretos hay que agregarle algo más. El doctor Braden es de la teoría, eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, de que es el corazón el que le imprime la posibilidad de que eso que decimos o que eso que pensamos pueda hacerse realidad desde el punto de vista de la física cuántica. Entonces, esos decretos tenemos que agregarle la emoción de sentir que son una realidad, porque la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo irreal.
Y eso explica por qué la risoterapia es una terapia tan positiva para cambiar los estados anímicos y los estados biológicos del ser humano. Si estás llorando y dibujas una sonrisa en tu rostro o te ríes, el subconsciente no distingue una cosa de la otra y tu estado de ánimo puede cambiar de un extremo a otro en un momento. La psicología energética, llamada también EFT o tapping, la biodescodificación, también son algunos procesos importantes para aprender o para manejar o para cambiar los pensamientos de la mente subconsciente. La meditación, la memoria celular, el Ho'oponopono son técnicas muy favorables para hacer estos cambios. También hay eventos de alto impacto, un suceso muy traumático, un accidente, una enfermedad, una situación de mucho dolor. ¿Cuántas personas conocemos que han llevado una determinada vida, un determinado pensamiento y frente a un hecho traumático, el verse al borde de la muerte o el salir de una terapia intensiva o el tener una situación de mucho dolor ha cambiado sus pensamientos por completo? Esto es parte de cómo puede desprogramarse la mente subconsciente. Entonces, ¿cuál es la función? Nuestra función en conciencia es desprogramar todas las creencias limitantes que hemos tenido, verlas con amor, no juzgar, porque fueron percepciones erróneas que tuvimos desde nuestra infancia, pero en conciencia poder desprogramar y volver a programar. Y existen las maneras de hacerlo. Vamos entonces a fomentar creencias fortalecedoras y a conocer nuestras creencias limitantes, conectando con la mente y con el corazón. Recordemos que la mente crea, pero el corazón manifiesta. Pudiéramos decir una expresión, ver para creer, es una creencia limitante. Pero si ese mismo pensamiento lo modificamos y decimos creer para ver, entonces lo convertimos en una creencia fortalecedora. Para mí fue un placer compartir contigo hoy estas reflexiones. Te invito a visualizar los videos sugeridos en el link que te dejé en la cajita de comentarios, que te permitirán corroborar la información que te estoy resumiendo. Y así podrás sacar tus propias conclusiones. Tu opinión es muy valiosa para mí. Hazme saber sobre tus comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Obséquiame un like, activa la campanita para el aviso de futuros videos y de considerar lo importante, comparte esta información. Muchísimas bendiciones y hasta una nueva y próxima interacción. Gracias.